Continuamos con el tema de funciones y programas. Ya hemos visto aritmética de los datos, ya sabemos hacer cosas con los datos, pero una cosa es operar los datos y otra cosa es hacer programas. Entonces, ¿qué es? El objetivo ahorita es saber qué es lo que vamos a llamar un programa. Y vamos a empezar por recordar el concepto matemático de función. Cuando estábamos en el colegio nos decían una función, normalmente tiene un nombre, unos parámetros, en este caso vemos un parámetro, el nombre es f, el parámetro x, y finalmente dice qué hace la función, por ejemplo, como en este caso, es decir, x por x, o sea, calcular como el cuadrado de x. Esa es la definición de función en matemáticas, y la idea nuestra es que lo que hace nuestro lenguaje de programación es calcular las funciones como se calculaba en matemáticas. Entonces, los lenguajes de programación permiten definir funciones y eso hace cualquier lenguaje de programación. El nuestro pues no va a ser menos y permitirá definir funciones, cada uno con su sintaxis particular. En particular, en nuestro caso, por ejemplo, esta función que está aquí de ejemplo permite definir el área o calcular el área de un rectángulo. Entonces, en nuestro caso, para definir una función se usa la palabra define, en inglés significa definir, luego viene un paréntesis, luego viene el nombre de la función que quiero definir, área del rectángulo, por ejemplo, luego los parámetros b y a, y luego el qué es lo que hace esa función, multiplicar b por a, por ejemplo, para calcular el área del rectángulo. A eso se le llama el cuerpo. Entonces, como pueden ver, a esto de aquí arriba, área rec b, se le va a llamar el encabezado de la función. A lo que está dentro, o sea, qué es lo que calcula la función, se le llama el cuerpo. ¿Cierto? A B y A se le pueden llamar parámetros, se le llaman entradas, o sea, tiene muchos nombres, los argumentos de la función, tiene muchos nombres equivalentes, ¿cierto? Y luego, ¿qué hace uno con las funciones? Pues invocarlas, ¿cierto? Entonces los lenguajes de programación deben permitir definir funciones y deben permitir invocarlas. Cuando uno las define, entonces las define en el área de definiciones, ya vamos a ver ejemplos, y cuando uno las invoca, normalmente las invoca en el área de interacciones, pero también puede invocarlas en el área de definiciones después de haberlas definido. Vamos a ver unos ejemplos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir, por ejemplo, la función f que recibe x y siempre devuelve 1. Esas en matemática las llamábamos las funciones constantes. Vamos a ver, definimos también la función g, que recibe dos parámetros, en este caso, o que cuando la invoque tengo que utilizar dos argumentos, x y ¿qué hace? Coge y devuelve 1 más 1. De nuevo, fíjense que el cuerpo de la función no está obligado a usar los argumentos, pero cuando el cuerpo de la función no usa los argumentos, quiere decir que esa función es una constante, porque no depende realmente de lo que le entre para devolver algo. Aquí hay otra función muy sencilla, h de x y z, que lo que hace es calcular la suma de 2 por 2 más 3. Luego eso quiere decir que de nuevo aquí tampoco utilizo los argumentos. Y aquí hay otra que recibe a, que se llama ff, y devuelve 10 por a. O sea, por fin una función que utiliza su argumento para hacer algo. Entonces, cuando yo le digo ejecutar, él las define. Una cosa que es bueno entender, si yo le digo, dígame qué es f, él le va a decir que f es una función, pero yo espero que usted la use invocándola, o sea, no la puede usar sin invocarla. Lo mismo va a pasar con cada una de ellas. G, H y FF. Bien, si lo que yo quiero es aplicar las funciones, entonces voy a descomentar este pedazo que tengo comentado. Entonces, fíjense, yo puedo preguntarle, bueno, la función f en 1, ¿cuánto da? Y entonces él me va a decir da f de 1. Como les comenté esto, la interfaz saca esta advertencia diciendo la ventana de definiciones cambió, haga clic en ejecutar, lo voy a hacer para que no salga más. Entonces, fíjense, yo vuelvo y le digo, si hago f de 1, dice que la función f no está definida.
El problema es esta invocación que hay aquí, ya se los voy a mostrar. Y los errores. Entonces, cuando invoco f de 1, entonces él dice da 1. Y si hago f de 2, pues también da 1, porque esa función siempre da lo mismo. Si invoco f de una cadena, no importa, vuelve y da 1. Hago f de true, vuelve y da 1. O sea, esa es una función que siempre da lo mismo, una función constante. Lo mismo la puedo invocar con la puedo invocar con una imagen, con lo que quiera puedo invocar. Bien, si la invoco solita sin parámetro, entonces fíjense lo que él dice. Dice, f espera un argumento, pero no encontró ninguno. Pues ese es un error que se produce al tratar de invocar la función por no invocarla con el número de argumentos que ya está definido, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, si trato de invocar la suma, que ya la vimos entre números, sin argumentos. Entonces yo espero mínimo 2 argumentos, pero no encontré ninguno. Bien. Puedo invocar funciones con expresiones, por ejemplo, f de sumar 1 con 1. ¿Sí? Entonces él calcula y da tal cosa. O, ahora, la única de estas funciones que definimos que utiliza el parámetro de entrada es ff. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, ff de 2, que multiplica eso por 10, entonces da 20. Entonces, esa es digamos, los conceptos de definición de funciones y de invocación de funciones. Invocarlos es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, inclusive cuando yo hago más 5, 4, estoy invocando la función más, solo que la función más no la definí yo, sino que venía predefinida en el sistema o en el lenguaje de programación. Bien, continuemos entonces con nuestro tema de funciones y programas. Entonces hemos visto que el lenguaje me permite definir funciones. Las funciones también las puedo componer como lo hacía en matemáticas. Cuando uno combina una función con otra, entonces las compone. En nuestro caso, habrá una función normalmente principal y unas funciones que se llaman auxiliares. Entonces, cuando uno compone, entonces la grande es como la función principal y las que usa por dentro son como funciones auxiliares. Ese nombre de funciones auxiliares es importante porque se van a dar cuenta que en el desarrollo de programas, uno lo que más programa son funciones auxiliares para lograr el efecto deseado de una función principal. Miremos este ejemplo. Miremos este ejemplo. Entonces vamos a hacer una función que reciba el nombre de alguien, el apellido de alguien y quién firma y me produzca un encabezado de una carta. Supongamos que queremos hacerle una carta a muchas personas, a muchas, que diga, estimado señor fulano de tal, hemos descubierto que todas las personas de apellido tal han ganado nuestra lotería. Así que, por favor, señor tal, apúrese y reclame su premio. Atentamente, firma el firmante, fulanito. Entonces, vamos a hacer una función que nos permite hacer muchas cartas de estas con diferentes nombres. Que, por ejemplo, ya vamos a ver cómo se hizo, pero digamos que si yo digo carta para el nombre de Germán Rodríguez y firma Juan, entonces fíjense que él me va a producir, bueno, me produjo un error porque le pasé los parámetros como no eran, carta, Germán es una cadena, Rodríguez es una cadena y Juan es una cadena. Miremos lo que me pasó antes de correrlo otra vez. Él me dijo, vea, Germán, yo esperaba que fuera una variable y eso no es una variable. Luego yo no sé qué es eso. Entonces fue que yo me equivoqué y puse Germán sin ponerlo entre comillas dobles. Cuando lo pongo entre comillas dobles es una cadena y ahora esto sí va a funcionar y va a decir, estimado Germán, hemos descubierto que todas las personas de apellido Rodríguez han ganado nuestra lotería, así que Germán, apúrese y reclame su premio, atentamente Juan. Y así puedo generar todo ese tipo de cartas. Ahora,
¿Cómo se hace eso? Por ahora no vamos a aplicar nuestra metodología porque no la hemos visto, pero en general lo que queremos mostrar es que la función carta, cuando se definió, tenía tres parámetros: el nombre, el apellido y el firmante. Pero para poder funcionar, entonces, ¿qué se hizo? Se llamó internamente a la función string append, o sea, estoy invocando funciones dentro del cuerpo, o sea, estoy invocando funciones auxiliares, y a esto se llama componer funciones. La función carta depende de la función string append, y fíjense lo que hago. Le digo saludo de nombre. ¿Qué es saludo? Saludo es otra función que se va a definir después. Texto de nombre y apellido. Texto es otra función que se va a definir después. Y despedida del firmante. Esa es otra función que se va a definir después. Luego, entonces, a esto es a lo que se llama componer funciones. Una función está hecha de invocar otras funciones que se definen por su lado como funciones auxiliares. Entonces, por ejemplo, saludo de nombre lo que hace es poner estimado y el nombre y la coma. Texto de nombre, pone todo, nombre y apellido, pone todo el texto que hemos leído ahorita, hemos descubierto, que señores de apellido a apellido han ganado nuestra lotería, así que por favor tal cosa. Bien, vamos a aprender a hacer este tipo de funciones. Lo importante es el concepto de composición. Una función se puede escribir como invocación a otras funciones, y a eso se llama componer funciones para construir el resultado de mi función principal, que en este caso es la función carta. Entonces hemos visto definición de funciones, invocación de funciones y composición de funciones. ¿Qué es un programa entonces? Entonces, en nuestro lenguaje de programación, en nuestro paradigma de programación, en la programación funcional, un programa es un conjunto de definiciones de funciones. Por lo tanto, esto que teníamos aquí es un conjunto de definiciones de funciones. La función carta, la función saludo, la función texto, etc. Una de ellas es la principal. ¿Quién es la principal en este caso? La función carta. Y otras son auxiliares. ¿Quiénes son las auxiliares en este caso? La función saludo, la función texto y la función despedida. Para nosotros eso va a ser un programa. Un programa, entonces, repito, es muy importante que lo tengan claro, es un conjunto de definiciones de funciones, una principal y otras auxiliares. ¿Qué es usar un programa o correr un programa o ejecutar un programa? Pues es invocar la función principal, que es lo que hicimos en este ejemplo cuando cogíamos y llamábamos a carta con Germán Rodríguez Juan. En ese momento estoy corriendo el programa carta, que en nuestro caso es una función, y devuelve su resultado. Y a eso le vamos a llamar invocar un programa. Invocar la función principal con algunos argumentos. ¿Qué tipos de programas vamos a escribir en este curso? En este curso vamos a escribir programas, unos que se llaman unidireccionales, que en inglés lo llaman batch programming, que yo creo que la traducción mejor que encontré se llama programas unidireccionales, pero no es un término estándar en programación, es un término que estoy usando en este curso, y programación interactiva, que ese es un término estándar. De los dos tipos de programaciones vamos a hacer. ¿Qué distinguen la una de la otra? La programación llamada unidireccional es una programación en la cual usted entrega unos datos de entrada y el programa le da unos datos de salida. Como cuando usted entra a Google, por ejemplo. Le dice, búsqueme todas las cosas que tengan lenguaje SCIM. Y le dice, busca en Google. Entonces ahí manda un programa que por allá atrás está funcionando, que no está interactuando con usted, pero que está funcionando, y de pronto le dice, mira, estas son las páginas que encontré. Entonces ese es un programa que llamamos unidireccional, porque usted lo usa en una dirección. Le doy unos datos y él me devuelve algo. Y los que vamos a llamar programas de programación interactiva son programas donde hay una interacción entre el usuario y el programa todo el tiempo. Típico ejemplo, los juegos de video, en donde usted está tecleando cosas en el teclado, jugando con un joystick, jugando con cosas, inclusive la voz o los movimientos con sensores, y eso está interactuando con un programa y usted está viendo el resultado en la pantalla. A eso lo vamos a llamar programas interactivos. Entonces recuerden, un programa unidireccional es un programa que recibe una entrada, se ejecuta, devuelve una salida, y durante su ejecución no interactúa con el usuario, como el ejemplo de Google que les puse, o
como cuando usan un sistema operativo y miran qué archivos tiene, o miran una carpeta que tiene, o la ordenan, cosas de ese estilo, donde usted da una orden y el computador ejecuta y devuelve un resultado. La programación interactiva, por su lado, es un programa que se ejecuta y su comportamiento depende de la interacción con el usuario. En general, la interacción se presenta a través de diferentes dispositivos como el teclado, el ratón o una palanca de mando.